por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso. Como dice el Salmo 118, 24, este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos, nos alegraremos en él. Señor, gracias por cada uno de los que están aquí presentes, de los que no pueden estar por motivos de trabajo, de alguna otra actividad, de enfermedad tal vez, que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor, y que cuando escuchen tu palabra, que seas tú también hablando de la misma manera como nos vas a hablar hoy a cada uno de nosotros. Yo rindo todo mi ser a ti, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y que no sea Francisco el que hable, sino que sea tu espíritu. Me rindo como un vaso de barro, como dice tu palabra, porque la excelencia del poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy te damos toda la honra y toda la gloria, y que tú abras los oídos de cada uno de nosotros para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es la parte número 3 de lo que todo cristiano debería saber acerca del Espíritu Santo. Jesucristo hizo una promesa de que Él nos enviaría al Espíritu Santo y que estaría con nosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Hay dos cosas que ejercemos en la tierra y que son eternas. Y no es ni la predicación, no es nada de eso, ni la enseñanza, ni nada. Dos cosas que tienen un impacto eterno. Número uno es la adoración, la alabanza y la adoración. Lo que hacemos en la tierra impacta en la eternidad, porque para eso fuimos creados y es lo que haremos por toda la eternidad. Ayer me gustó como un pastor allá en León, cómo él nos habló del Apocalipsis de una manera diferente a como nosotros lo queremos ver, con tragedia, con el anticristo, la bestia, los cuernos, las trompetas, y cómo él nos ubicó diciendo que el mensaje principal de las iglesias, de Apocalipsis, es el mensaje a las iglesias. Y una frase repetitiva que hay en el libro de Apocalipsis, que Jesús mismo la dice, es: oigan, no escuchen, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esa es una frase muy repetitiva. Ahora, hay 21 cosas que todo cristiano debemos saber acerca del Espíritu Santo. El domingo pasado solamente vimos 3. Son 21 principios que están construidos sobre lo que la Biblia dice, sus fundamentos, para entender la función del Espíritu Santo en la época tan peligrosa en la que vivimos. Ahora, ¿por qué necesitamos tanto el poder del Espíritu Santo? Porque sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder salir adelante. Pongan mucha atención a los devocionales de esta semana. Va a ser alimento un poco más sólido. Y tal vez algunos, si no le ponen atención, si no lo repiten, o necesitarán repetirlo para que le puedan entender. Van a estar pesaditos, desde ahorita les digo. Va a ser alimento sólido. Incluso a algunos hasta les puede aburrir, porque así es como un bebé. Por ejemplo, Isaac, si ahorita le dieran un Gerber así sabroso, y empezaría a comer así, a dormirse, porque le cae de peso. Igual a nosotros muchas veces nos cae de peso la palabra, cuando no está acostumbrado nuestro espíritu. Por eso tenemos que ejercitarlo. Vayan conmigo a Juan 14, 17. Juan 14, 17. Dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y antes de eso Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Luego en Juan 16, 13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El único que nos puede revelar lo que está por venir es el Espíritu. Podemos ver las noticias de lo que está sucediendo en Ucrania, la guerra y tantas cosas, pero el único que nos puede ubicar en la verdad de lo que irá o va a suceder es el Espíritu Santo. La semana pasada vimos solamente 3 de los 21 principios
del Espíritu Santo. Espero que los que no pudieron venir lo hayan escuchado. Es el Espíritu Santo es Dios. Número 2, el Espíritu Santo es una persona. Y número 3, el Espíritu Santo es eterno. Ahora, número 4, como lo veremos ahora y como ya leímos, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. De verdad. Pablo, cuando le advierte a Timoteo acerca de los últimos tiempos, le advierte una cosa, que la gente escuchará a espíritus engañadores. No dice a personas, dice a espíritus engañadores. Claro que para que los espíritus hablen necesitan personas. Igual el Espíritu Santo necesita personas. Los espíritus siempre ocupan cuerpos, por eso los demonios ocupan cuerpos para manifestarse. Pero ese es otro tema. Jesús dice la palabra en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, igualmente el Espíritu Santo es verdad, como acabamos de leer. Jesús siempre identificó al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Ahora, Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Así con esa palabra, es imposible que Dios mienta. Y por lo tanto odia la mentira. Como vimos la semana pasada con Ananías y Zafira, el primer juicio que hizo el Espíritu Santo fue por mentir, por la mentira. Nosotros a veces, híjole, tenemos la mentira así tan liviana, como si, ¿qué tiene? Ahorita voy, en 3 minutos, en 5 minutos estoy ahí, y lo decimos así con, a cabo no sucede nada. Imagínense si el Señor nos tomara en cuenta las mentiras. ¿Qué sucedería con nosotros? Tal vez ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Sí? Ahora grábese esto. El Espíritu Santo es incapaz, o como leímos en Hebreos 6:18, es incapaz, es imposible que mienta. ¿Por qué? Por la simple y poderosa razón que su esencia es la verdad. Su esencia es la verdad. ¿Su esencia es qué? La verdad. Él nunca nos va a engañar. En en Juan 1:14, en San Juan 1:14, dice que Jesús, cuando vino a la tierra, estaba lleno de gracia y verdad. Podría haber dicho, estaba lleno de gracia y de poder. Estaba lleno de gracia y de milagros. Estaba lleno de gracia y de maravillas. Pero la otra virtud que señala, que acompaña la gracia, es la verdad. La verdad. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en la verdad? Significa que cuando confiamos en Dios, podemos confiar porque Él es fiable, confiable. Significa que está lleno del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no nos va a llevar a otra cosa que no sea la verdad. Como Jesús lo dijo en Lucas 4:18, cuando dio su primer sermón, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comenzó a predicar y a hacer maravillas. La iglesia primitiva tenía esa característica de la verdad, que incluso la gente que no conocía de Jesús, los enemigos, los fariseos, lo reconocían. Alguien lea por favor Hechos 4:16. Hechos 4:16. El que la tenga la puede leer para darnos cuenta que Jesús es integridad y transparencia. ¿Qué dice Hechos 4:16? El que la tenga, léalo. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. ¿Por qué no lo pueden negar? Porque es verdad. La verdad no se puede negar, no se puede escudar y no la podemos disfrazar. Jesús es integridad y transparencia. Pero hoy en día, a veces usamos la expresión también para decir cuando alguien es íntegro, decimos, él o ella son auténticos. Mira, él o ella son íntegros, porque siempre hablan la verdad. Y lo que la gente quiere ver en los creyentes, en cada uno de nosotros, ¿qué es? Pues que seamos verdaderos en lo que decimos. Que si prometemos una cosa, ¿qué? Lo cumplamos. Que cuando decimos sí, sea sí. Que cuando digamos no, sea no. Lo que la gente anhela
en las relaciones no es el engaño y la infidelidad, es lo contrario. Una mujer, ¿qué es lo que más anhela en un hombre? Hablando de las mujeres, porque los hombres, tristemente, aunque hay mujeres también, pero el alto porcentaje en los matrimonios de quien miente es el hombre. Esa es la verdad. Esa es la verdad, aunque nos duela a los hombres. El alto porcentaje de los que mienten en el matrimonio son los hombres. Como decía ayer, diga ouch o amén. ¿Es cierto o no es cierto, hombres? Y lo que las mujeres que buscan es honestidad, fiabilidad, confiabilidad. Eso es lo que queremos en un amigo, lo auténtico. Y Jesús es eso. Jesús es verdad. Ahora, dice la palabra que sus palabras de Dios son verdad. Lo dice en 2 de Samuel 7:28. Les voy a dar muchas escrituras de referencia para que ustedes las lean con detenimiento en su casa. Solamente son como referencia para apuntalar lo que Dios nos va a hablar. Salmo 19:9 dice, verdaderas son tus palabras, todas ellas son justas. Y prácticamente lo primero que dijo Jesús cuando les habló en los 3 capítulos de Juan 14, 15 y 16, utilizó 3 capítulos para hablarles acerca de la promesa del Espíritu Santo. Lo primero que él dijo es que es el Espíritu de verdad, como leímos en Juan 14, 17. ¿Qué significa verdad? A ver, empiezan las preguntas. ¿Qué significa para ti verdad? Para ti personalmente, tu opinión. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo puedes definir la palabra verdad en tu vida? A ver, opiniones. Opiniones, lo que ustedes crean que es. No mentir, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Certidumbre. Certidumbre, ¿sí? ¿Qué más? Cumplir toda. Uy, que los hombres somos buenos para no cumplir. ¿Sí? Te voy a llevar a comer, mi amor. Siguen esperando. ¿Sí? ¿Qué significa verdad? Autenticidad. Alguien que es íntegro, que su sí es sí, su no es no, que es confiable, que es fiel, que es sincero. Uy. A veces confundimos la sinceridad con, pues es que yo así soy, a mí me gusta decir la verdad. No, no es que digas la verdad. Dices medias verdades y las avientas con cohete. ¿Sí? No somos sinceros, esa es la verdad. ¿Qué significa? Significa teológicamente que el Espíritu Santo nunca nos llevará al error. Por eso la palabra dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos va a conducir, nunca nos va a llevar al error. Tengan mucho cuidado, esto lo digo con amor. Tengan mucho cuidado, a veces, vuelvo a repetir, el grupo ese de ¿cómo se llama? El segundo grupo del WhatsApp, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Colaboradores. Tengamos cuidado porque ya lo usamos como para ahí, como noticiero, como a ver, subir lo que me gusta. Seamos edificantes en lo que ponemos. A veces ni sabemos lo que ponemos. Tengan mucho cuidado, miren, yo no tengo nada con la predicadora Yesenia Ten. Pero ayer alguien subió de Yesenia Ten. ¿Saben por qué tienen que tener cuidado? Cuenten las veces que ella dice, el Señor me dijo que te dijera, el Señor me dice, el Señor te dice, el Señor me habló, el Señor también te habló. Pero nada lo comprueba con la palabra. Es psicología a la inversa y es solamente motivacional, pero nada comprobado con la palabra. Tengamos mucho cuidado con el Señor me dice. El Espíritu Santo es tan confiable que nunca nos va a conducir al error, que Jesús dijo que Él no hablaría por su propia cuenta. ¿Sí se dan cuenta? Sino que todo lo que oyera hablar a Jesús y al Padre, Él lo revelaría.
Pero hoy en día está muy de moda, el Señor me dice que te diga, el Señor me habló, el Señor te dice. No, 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 no. Si nunca lo comprueban con la palabra, no lo acepten. A veces le damos palabras del Señor me dice que tú vas a ser una triunfadora, una guerrera, que vas a salir adelante. Cuando esa guerrera, esa triunfadora, no quiere arrepentirse de su pecado. Sigue viviendo en inmoralidad, sigue viviendo en amaciato, sigue viviendo en pecado. O al revés, el hombre también. Tengamos mucho cuidado. El Espíritu Santo es la verdad. ¿Y qué es lo contrario a la verdad? Carlos lo acaba de decir. La mentira. ¿Qué dijo Jesús que era Satanás? Alguien lea Juan 8:44, por favor. El que lo tenga, léalo rápido. ¿Sí? Juan 8:44. El diablo es incapaz de decir la verdad por una razón. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es incapaz de decir la verdad porque vive para mentir. Cuando hablamos mentira, ¿a quién nos parecemos? Y cuando hablamos verdad, ¿a quién nos parecemos? O sea, lo que tú hables te define de quién eres hijo. ¿Sí lo entendieron eso? Si tú eres mentiroso, ¿de quién eres hijo? Diablo. Y si hablas verdad, De Dios. ¿Cuántos han sentido la sensación de sentirse engañados, defraudados, que arriesgaron todo por una persona y después descubren que solamente les estuvo engañando? ¿Sí se han sentido así? El Espíritu Santo nunca nos engañará. Él nos guiará a toda la verdad. Por eso tenemos que escucharlo, como Jesús dijo, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. No tenemos que tener miedo, porque el miedo no es otra cosa que la ausencia de Dios. Así de simple. Cuando alguien tiene miedo, es porque está alejado de Dios. Y yo se los digo públicamente. Mi hijo me mandó un mensaje largo que está teniendo ataques de pánico, que incluso fue a emergencias allá en Dallas, porque está teniendo muchos ataques de pánico. Y le dije, mira, la razón es simple. Estás alejado de Dios. Los ataques de pánico, dice el Salmo 91, los terrores nocturnos no te vienen por otra cosa que estar alejado de Dios, porque no estás al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando está Dios no hay miedo, pero cuando estás alejado de Dios, cuidado. El Espíritu Santo, el número 5, participó en la creación también. Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero mire lo que dice Juan 1:3. A ver, Carlos, se los voy a asignar para no tardar. Juan 1:3, Pati, Colosenses 1:16, 17, Rafita, Apocalipsis 11:36. Armando, segunda de Timoteo 3:16. Alfredo, segunda de Pedro 1:21. Esmeralda, ahorita que venga le dices, Ángel, Mateo 22, 43 al 45. ¿Quién me faltó? Carito. Hechos 4:25. Con esas por lo pronto. ¿Qué dice Juan 1:3? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús y del Espíritu Santo. Acabamos de decir que en Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre las aguas antes de que la creación fuera creada. Ya estaba el Espíritu. Acaba de leer el hermano que Jesús participó en la creación. Y miren esta escritura, no sé si la vi, Colosenses 1:16, 17, ¿sí? ¿Qué dice? Escuchen esa, nunca la olviden. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Está hablando de Jesús, para que un día un testigo de Jehová que le diga que Jesús es un ángel creado, dígale, no, espérame, te voy a leer solamente 2 versículos, para que tú veas que Él no es creación, Él es creador. ¿Qué dice, hermana? Perdón. Porque en él fueron creadas todas
visibles e invisibles, Ujú. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí se da cuenta? Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y hay una escritura que a mí en lo personal me impacta. El 17. ¿Al 17, hermana? Y Él es antes de todas las cosas. ¡Ah! Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Y mire lo que dice Romanos 11:36. No sé si la asigné esa, creo que no. Romanos 11:36. Sí, ahorita sigues tú. Romanos 11:36. ¿A quién le di Romanos 11:36? Esta me la brinqué. Y esta es importante para confirmar lo que dice Colosenses. Porque de Él y por Él Oigan, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿sí pusieron atención lo que leyó? Dice, porque por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué el evangelio de la prosperidad, de que Dios quiere que seas feliz, Dios quiere prosperarte? Por eso tenemos que quitarnos esa idea del evangelio de la prosperidad que dice que Dios todo lo creó para nosotros. Acabamos de confirmar que no, todo lo creó para Él, por Él y para Él. ¿Sí se entiende o no se entiende? Pero hoy en día se nos enseña que todo lo creó para nosotros, para que fuéramos felices y exitosos. Todo es de Él. Nosotros no somos dueños de Nada. así de simple. No somos dueños de nada. Fue el Espíritu Santo, número 6, quien inspiró a personas a escribir la Biblia en palabras prácticas. La que inspiró al Espíritu Santo a escribir la Biblia. Ahora, ay, ay, ay. ¿Qué dice? ¿Cuál te di, Rafa? ¿Apocalipsis qué? ¿Qué dice Apocalipsis? No trae. Ah, esa es, era esa, sí, perdón. Era esa la que no habíamos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las Para cosas. Él, sí, A exacto, Él era sea esa. la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Fue el Espíritu Santo el que participó en la creación juntamente con Jesús. Ahora, escuchen muy bien esto, ¿eh? Nosotros no somos dueños de nada, lo vuelvo a repetir, porque fue el Espíritu y Jesús los que crearon todas las cosas, pero no para nuestro deleite, fue para el deleite de Él. Hay dos escrituras muy importantes, mediten en ellas. Isaías 43:7 dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Isaías 43:21 incluso lo pluraliza más porque dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora, número 6, fue el Espíritu Santo quien inspiró a las personas a inscribir la Biblia. Según los teólogos, en los comentarios bíblicos dice que fue en un periodo de 1500 años, 40 hombres, o cerca de 40 hombres inspirados y mujeres inspirados por el Espíritu Santo los que escribieron la Biblia. ¿Y qué dice segunda de Timoteo 3:16? ¿A quién le tocó? Segunda de Timoteo 3:16, que vayan preparando segunda de Pedro 1:21, Alfredo. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, Redarguir. para corregir y para instituir en justicia. Ahora les pregunto, ¿quién es el que redarguye? ¿Quién es el que redarguye de justicia, pecado y de juicio? El Espíritu Santo. Pero a través de la palabra. ¿Y la palabra quién es? Cristo, el verbo hecho carne. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados ¿por quién?
por el Espíritu Santo. Jesús tuvo la misma perspectiva, el mismo punto de vista que acabamos de leer de Pablo y Pedro. Es decir, que el Espíritu Santo escribió el Antiguo Testamento. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús de por qué él hablaba con esa autoridad, Jesús les hizo una pregunta que no pudieron responder. ¿Y cuál fue? A ver, Esmeralda, Mateo 22, 42 al 45. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si se dan cuenta, dice que David habló por el Espíritu. Lo que Jesús está diciendo es que David pudo escribir como lo hizo, porque el Espíritu Santo, 1000 años antes de Cristo, lo capacitó para hacerlo. Y como ya vimos, fue el testimonio de la primera iglesia. En el libro de Hechos, cuando eran perseguidos, ¿qué dijeron de ellos? Hechos 4:25. Que por boca de David, tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Por boca de David. ¿Y David por quién hablaba? Por boca de quién? Del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu. Ahora, esto es para entendidos, muy atentos, ¿eh? La Biblia es la revelación final y completa de Dios. Por eso les digo, tengan cuidado cuando alguien dice, el Señor me dijo que te dijera, ah, sí te dijo, a ver, muéstrame un versículo que respalde lo que me estás diciendo. ¿Sí me explico o no me explico? Por ejemplo, si tú le dices a alguien que no conoce del Señor, mira, si tú rechazas a Cristo, pues te vas a ir al infierno. ¿Cómo lo respaldarías? Pues con una escritura. Por ejemplo, Juan 3:35, que dice que los que rechazan al Hijo están bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios trae castigo. ¿Y cuál es el castigo? El infierno. O sea, todo lo que hablemos tiene que ser respaldado por la palabra. La Biblia es la revelación final y completa de Dios. O sea que ninguna palabra que se hable sin respaldo bíblico puede ser aceptada. ¿Qué quiere decir? Que no porque le pongan la etiqueta de el Señor me dijo y les empiece la tembladera y digas tú, ay, sí, yo con el Señor sí le está hablando. Así dice el Señor, Dios te dice, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tiene el respaldo, la confirmación de la palabra, tengan mucho cuidado. Son solo emociones. ¿Y las emociones de qué parte ocupan? En el alma. Le está hablando a tu alma, pero no a tu espíritu. Cuando la palabra nos habla al espíritu, en el espíritu lo principal que está es la conciencia. Y cuando la palabra nos habla a la conciencia, es una espada que parte y dices tú, ay Señor, te empiezas a sentir mal, redarguido por el espíritu. Pero si solamente sientes emoción de que eres un león, una leona, eres un guerrero, una guerrera, y sigues viviendo en pecado, son mentiras, mientras no te hayas arrepentido. Porque lo que dice va en contra de las escrituras. Y si lo que te hablan va en contra de las escrituras, pues tú cómodamente, firmemente, puedes rechazar la palabra que esa persona te esté diciendo, sin importar lo creíble que parezca la persona. El Espíritu Santo toma la responsabilidad de ser el autor de la Biblia. Él nunca va a hablar otra cosa que vaya en contra de lo que él mismo inspiró, porque es el Espíritu de verdad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Mm? El Espíritu Santo toma la responsabilidad entonces de ser el autor de la Biblia. Él usó a personas, hombres y mujeres inspirados por él, pero la responsabilidad se queda en el Espíritu Santo. El mismo Espíritu, claro que puede hablar hoy, pero va a hablar conforme a su palabra. Jamás lo hará en contradicción, contrario a lo que inspiró a escribir. ¿Cómo lo confirmamos de que nunca va a hablar algo contrario? Un ejemplo que todos van a entender. En Mateo 4, del 1 al 11, cuando Jesús se enfrentó a Satanás, ¿cuál fue la manera en que Jesús venció a Satanás? No le dijo, escrito estará. ¿Sí? ¿Sí me entienden eso?
escrito está, ya está escrito, ya está escrito, ya está escrito. Lo mismo cuando alguien nos hable con una palabra que trae confusión y duda de que si está o no está, si no le confirmamos que escrito está, no la puedes aceptar. Ay, dígame amén si está entendiendo, porque esto es bien importante que entienda. Porque nos comemos tanta palabra que nos hablan porque suena bonita, porque ay, es que me dio tanta paz esa palabra. Sí, ay, Dios te va a prosperar. Y sabiendo que en el trabajo te robas hasta las plumas, ¿sí? Ay, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una cosecha y no pagaste el fertilizante. No es por ti, Ángel, no pagaste el fertilizante, y Dios te va a prosperar, Dios te va a dar cosechas grandes cuando te roba los recursos que bajan. Ay, Señor, no quiero entrar en detalles. Número 7, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Jesús dijo en Juan 14:26, que Él nos enseñaría todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Y qué dice Primera de Juan 2:27, Carlos? Primera de Juan 2:27, hermana Patti, Hechos 17:11. Uy, esa escritora está hermosa, hermana. Hechos 17:11. Rafa, ahora sí, Efesios 4:30. Ay, perdonen la otra que se me barrieron los latinos. Y de una vez Rubí, que está ahí, que te ayude con Efesios 4:31 al 32. ¿Sí? Y luego, Carito, Primera de Corintios 13:5, solamente esa. ¿Sí? Esmeralda, Primera de Tesalonicenses 5:19. Armando, Segunda de Timoteo 1:7. Con esas, por lo pronto, seguimos con Alfredo. Escuche lo que dice la palabra, Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. Está hablando la unción, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Lo que dice es que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y básicamente de dos formas, directamente e indirectamente. ¿Cómo es eso? Si Él nos enseña directamente, dice Juan, no necesitan que nadie les enseñe. ¿Por qué? Pues porque ya está escrito. Así de simple. ¿Sí? El Espíritu Santo es muy capaz de enseñarnos de esa forma. ¿Cómo? Con su palabra, que Él ya escribió y que nos la dejó. La enseñanza directa se refiere a la manera en que el Espíritu Santo aplica su palabra, lo que leemos, lo que oímos. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el ¿qué? Pero el oír de ¿qué? De la palabra. No el oír de cualquier cosa, el oír de la palabra, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de la predicación, la enseñanza, la adoración, o cuando tenemos nuestro tiempo de devocional, nos está enseñando. Él nos enseña. El Espíritu Santo es nuestro mejor y único maestro fiable, en quien podemos confiar. Y de hecho, Él es el único maestro que importa. Cualquier enseñanza que oigamos, incluyendo esta misma que estamos estudiando hoy, sin importar quién sea el predicador o el maestro, si el Espíritu Santo no la aplica y no está dando testimonio con lo que Él mismo escribió en nuestro corazón, no la recibas. Pero nos comemos todo, porque escuchamos solamente que leen 1 o 2 versículos en las predicaciones y de ahí desarrollan todo el tema, todo lo que te hablan por los 40 minutos o la hora restante, solamente de su ronco pecho, y todo nos lo comemos. El Señor me dice, y el Señor, tengan cuidado con lo que escuchan, no porque se oiga bonito y te dé esperanza, y viene de Dios. El diablo habla bonito. ¿A poco las promesas que le prometió a Jesús en el desierto no eran bonitas? Cubrir sus necesidades, darle posición y darle riqueza. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso?
Ay, ay, ay. Ahora vinieron puros ángeles. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Pero tenemos que cuidarnos del engaño del enemigo. Recuerden que el Espíritu Santo, Él solo da testimonio de la verdad. Y Él no comete errores. Nosotros debemos ser como la iglesia de Berea. Por eso les doy muchas escrituras al aire para que ustedes lo confirmen. En los devocionales también. Tenemos que ser como esa iglesia, hermana Patti. Hechos 17:11. Escuchen. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo que Pablo les predicaba, decían, a ver si es cierto. Lo vamos a confirmar con la palabra, a ver si lo que nos hablaste es cierto, ¿eh? Porque se oyó muy bonito, pero hay que confirmarlo. Es lo mismo con nosotros. Cualquiera que te diga, créelo, porque yo lo digo, porque la palabra lo dice. A ver, confírmalo. Dame el versículo, dame el texto. ¿Sí? Cuidado. Si alguien te habla, pero que suena muy alentador, pero no lo confirma con la palabra, tengamos cuidado de recibir esas palabras. Ahora pongan atención en el siguiente, número 8. El Espíritu Santo puede ser entristecido. Vimos una parte la semana pasada acerca cuando estudiamos de que tiene personalidad, pero ahora nos vamos a enfocar más en cómo es entristecido. ¿Qué dice Rafita Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristes. ¿Qué es la palabra contristar? Pues ponerlo triste, agüitarlo, como decimos en buen mexicano. ¿Sí? Recordemos que el Espíritu Santo es una persona, no que tenga cuerpo físico. El ser una persona quiere decir que tiene personalidad, que tiene sentimientos, que piensa, que habla, que se entristece, que se alegra, ¿sí? Ahora, ¿saben lo que significa la palabra contristar o entristecer? La palabra en el griego, contristar o entristecer, viene del griego lupeo. Lupeo. ¿Qué significa esa palabra lupeo? La palabra lupeo significa herir sus sentimientos. Lo que está diciendo, lo que leyó Rafa, es de que no hieran los sentimientos del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es esta: ¿qué crees tú que es lo que hiere? ¿Verdad que se escucha como más fuerte que entristecer, que contristar? ¿Qué crees tú que es lo que hiere los sentimientos del Espíritu Santo? Miren lo que dice. Pongan mucha atención. Les voy a preguntar, hermana Ruí, Efesios 4:31 al 32. Ay, agárrense, aquí empieza lo bueno. Gracias. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, histeria, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora le pregunto, si pusieron atención en esa lista que acaba de leer la hermana, que son las cosas que hieren al Espíritu Santo, que lastiman sus sentimientos, ¿qué encabeza esa lista? La amargura. La amargura. ¿Por qué la amargura? Porque una persona amarga contamina. Dice en el libro de Hebreos, a ver, vamos a verla. Vamos a confirmar lo que les digo porque Es como la hiel. es como la hiel. Miren lo que dice Hebreos. Vayan ahí a Hebreos, miren lo que dice. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escuche bien, para los que dicen que la gracia no se pierde, que la gracia el Señor no la da y que Él no nos la quita. ¿No te la quita? Mire lo que dice. ¿Cómo te la va a quitar? La única manera que brotando alguna raíz. ¿De qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, no solamente pierdes la gracia, sino que contaminas a los demás y los arrastras también. Por eso es importante darnos cuenta
¿Qué es lo que encabeza la lista de contristar al Espíritu Santo? Ahora, con todo lo importante que eso es, el asunto es lo sensible que es la persona del Espíritu Santo. Por eso la Biblia lo caracteriza con la forma de una paloma, por lo sensible. Una paloma es súper sensible. Súper sensible. Es fácil lastimarla. Bueno, aunque la paloma no sé si tenga sentimientos, pero el Espíritu Santo sí lo podemos herir. Cuando pensemos en esto, en la lista que encabeza la amargura, en la ira, en perder la paciencia, los nervios, gritar cuando nos frustremos o hablemos con impaciencia o de manera poco amable a otra persona, o tener rencor, o señalar con el dedo. Todo eso entristece al Espíritu Santo, pero parece que no nos preocupa, porque lo hacemos o no es verdad. Yo me incluyo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no somos conscientes de que el Espíritu Santo está a las 24 horas del día contigo, porque vive contigo, porque mora en ti, y está en ti, y estará en ti por la eternidad. Si fuéramos conscientes nos detendríamos, hasta de publicar a veces lo que subimos en redes, que se nos hace muy ahí. Si somos conscientes de la sensibilidad del Espíritu Santo, nos detendríamos, porque íbamos a desarrollar una agudeza, una sensibilidad moral hacia Él, y seríamos capaces, en una medida cada vez mayor, de oír su voz. Hey, bájale, hijo, ¿ya le subiste el volumen? Hey, bájale, hija. El capítulo 13 de Primera de Corintios, llamado el capítulo del amor. Léanlo en su casa, pero solamente un versículo. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:5, Esmeralda? No lo buscó. Primera de Corintios. ¿A quién le di? Perdón, Carito. Primera de Corintios 13:5, perdón, No hace nada indebido. Oigan. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Ay, Señor. Con eso, solamente ese versículo que lo pusiéramos en práctica todos los días. ¿Qué dice? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero parece que lo aplicamos al revés, ¿sí? Buscamos lo nuestro, egoístas, nos enojamos y guardamos rencor. Uy, y mucho rencor, mucha amargura. El amor. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el espíritu de amor. Si no tienes el espíritu, pues no es amor. Primera de Juan 4:8 dice que el que no conoce a Dios es porque no ama, porque Dios es amor. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Simple. Ahora, número 9, el Espíritu Santo puede ser apagado. ¿Cuál diferencia hay entre ser contristado y ser apagado? Aunque puede sonar similar, son dos cosas diferentes. Escuche bien esto. ¿Qué dice ahora sí, Esmeralda, Primera de Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Ahora escuchen esta pregunta, se las vuelvo a repetir. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre entristecer al Espíritu y apagar al Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Son dos cosas que aparentemente parecen iguales, pero sí existe una diferencia. ¿Cuál sería esta? Sería esta. Entristecemos al Espíritu Santo por nuestras relaciones con otros, como lo acaba de leer la hermana Rubí, cuando guarda rencor, amargura, ira, contienda, pleitos, divisiones contra otra persona, cuando tu relación no está bien con la otra persona, como juzgar y no perdonar, como también leyó. Pero apagamos al Espíritu cuando tenemos prejuicios hacia la forma en que el Espíritu se puede manifestar y al no respetar su presencia. Y por lo regular,
Es el temor, el miedo, el que está detrás de apagar el espíritu. ¿Por qué? Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. A ver, Armando, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. De amor, de fortaleza, de templanza. Otra versión dice, porque no nos ha dado el espíritu, Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo aún hoy en día se sigue manifestando con poder, sigue liberando, sigue sanando y también con amor. El Espíritu Santo es el Espíritu de amor que nos lleva a manifestar claramente ese amor. Tenemos que manifestarlo con la demás gente. ¿Y cómo es la mejor manera de manifestar el amor hacia la otra gente que no conoce de Dios? ¿Cuál es? Pues hablándoles de Cristo. Pues hablándoles que vean en nosotros. Ándale, que vean en nosotros de cómo el Señor se manifiesta en nosotros. Ahora, pongan mucha atención aquí, Déjenme ver aquí porque... Hay algo en el Espíritu Santo, como vimos el viernes pasado, que espero que no lo hayan olvidado. Además les voy a preguntar. Si no lo sabe, si no escuchó el devocional, no se preocupe. Cada uno sería la primera vez que lo hiciera. ¿De qué se trató el tema el viernes del Espíritu Santo? ¿Alguien? El viernes, Dominio, muy bien. Allá salió alguien por lo menos, parece que sí lo escuchó. Su fruto, el dominio propio, cuando lo perdemos, cuando no tenemos dominio propio, es cuando apagamos al Espíritu. Y yo creo que lo apagamos todos los días. ¿Cuántos no perdemos los estribos diariamente? A ver, levante el que no los... iba a decir, levante la mano el que nunca los pierde. Sí, pero ¿los perdemos diariamente, sí o no? Sí. Todos. Y cuando hacemos eso de perder los estribos, de perder la cordura, que perdemos el dominio propio, ¿qué estamos haciendo? Apagando el espíritu, como si le cerrara la llave de repente y dejó de fluir el agua, dejó de fluir el amor, dejó de fluir la bondad, dejó de fluir la amabilidad, dejó de fluir la benignidad, dejó de fluir el dominio propio. Una de las frases que Jesús... Pastor, Sí, Carlos. es que yo pienso que ahí lo contristamos. Lo contristamos, pero si nosotros lo seguimos haciendo, entonces sí lo vamos a pagar, Sí. ¿sí? Pero si lo hacemos y nos arrepentimos, o sea, Él nos va a dar el discernimiento de decir, hey, estás mal. Sí. Y si nosotros pedimos perdón, entonces nada más lo contristamos. Por eso les dije que parecían igual, suenan igual, parecen igual, pero son diferentes. ¿Cómo les compruebo o cómo se comprueba con la palabra lo que es apagar el espíritu? Vayan a Mateo 12. Mateo 12, esto es apagar el espíritu. Cuando no le atribuyes el poder que tiene. Cuando tú pierdes el dominio propio, estás diciendo que no tiene poder sobre ti. ¿Sí me expliqué o no? Ahora, ¿cómo se comprueba? Miren lo que dice aquí. Mateo 12, 25 hasta el 28, para entenderlo bien. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Y por qué les dice esto? Bueno, leamos el contexto. En el 24, mas los fariseos al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿A quién le estaban atribuyendo el poder con el que echaba Jesús fuera los demonios? Al mismo diablo. Y él les dice en el 26,
Bueno, lo que leímos, y luego en el 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí está, en el 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Apagar al Espíritu es cuando no le atribuyes el poder, cuando no dejas que su poder fluya en ti. Entristecer al Espíritu es cuando tú haces algo indebido, sabiendo que lo que estás haciendo es indebido. ¿Sí? Por eso tiene que ver con las relaciones, con la amargura que encabeza todo eso. ¿Cuánta gente amargada no conocen en la iglesia? No fuera, no afuera. No, como decía Carlos hace rato, parecen bolsas de hiel de toro, de tan amargados que están, los ves y están hasta fruncidos así. Pero en la iglesia, ¿conoces gente amargada en la iglesia? Ay. Aquí estoy yo. No nada más tú. Todos tenemos una cantidad, ya sea menor o mayor, perdón, de amargura. Porque cuando nos tocan la llaguita, brincamos. Sí, comenzamos a brincar. Hasta por los perritos. Hasta por los perritos. Por eso el dominio propio tenemos que entender. Ahora, dice que no lo apaguemos. Una de las frases que Jesús más repite, cuando tuvo la revelación en el libro de Apocalipsis, es la que dijimos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cómo te va a hablar? Por la palabra. Ahora, número 10, el Espíritu Santo será el que convenza. Pero va a convencer por medio de ¿qué? ¿De tu palabra o de su palabra? Por eso las predicaciones a veces uno ve que no surten efecto. Que claro, no va a ser cuando tú lo prediques y a la hora que tú quieras y cuando... Nuestro deber simplemente es predicar la palabra. De lo demás se encarga el Señor. ¿Cuándo? Nadie sabe. Es como si tú le dijeras por ejemplo, él que siembra, él ya más o menos estima el tiempo en que va a durar la semilla en la tierra para poder germinar, dar elotes. No sé si sembró elotes, pero si tú le preguntas exactamente cuándo va a tener elotes, el día exacto en que ya va a decir que los puede cortar, no te lo puede decir. Te puede hablar en términos generales, no sé, septiembre, octubre, ya va a haber elotes, pero el día exacto no te lo puede decir, pero el Espíritu sí. Ay, entiendan esto. El Espíritu Santo será el que convenza entonces. Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando Él viniera, Él iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver nuestro pecado, mostrarnos la necesidad de la justicia y la urgencia del Evangelio de que hay un juicio eterno. Uy, agárrense bien al final hoy, agárrense bien. Una persona no puede sentir la convicción de esas cosas por sí misma. O sea, por ti mismo que hoy hagas algo malo y que al rato digas, ay, porque a veces hacemos algo malo, incluso viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, y no nos arrepentimos. Seguimos actuando como si nada hubiera pasado. Solo el Espíritu Santo puede mostrarnos la urgencia. Una persona no puede sentir esa convicción de pecado por sí mismo. Es necesario el Espíritu Santo para que nos enderece. Por eso la palabra de Dios es una espada que corta, que divide, que desmenuza. Es un martillo, dice Jeremías. Y esto es cierto. Antes de nuestra conversión, o sea, de nacer de nuevo, no podemos ver nuestro pecado hasta que no escuchamos la palabra, ni la gravedad de la incredulidad, de lo incrédulo que estábamos antes de nuestra conversión. Es necesario que el Espíritu Santo nos haga ver la dolorosa verdad a través de la palabra. ¿Y cómo es la palabra? Hebreos 4:12. Es una espada de doble filo, o sea que cortas de la manera que la utilices. Siendo la palabra. Incluso después de nuestra conversión, debemos ser conscientes
de lo que dice la palabra. Por eso primera de Juan 4:8 es tan interesante, que dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, y es porque pues no ha nacido de nuevo. ¿Por qué la gente tiene temor? Bueno, 10 versículos más adelante, en primera de Juan 4:18, cuando tú conoces a Dios, lo amas a Dios, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Todo temor. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. ¿Por qué nos muestra el pecado el Espíritu Santo? ¿Porque quiera señalarte? ¿Porque quiera enjuiciarte? ¿Porque quiera juzgarte? No, porque nos ama. Porque nos ama. Dice la palabra que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo, que nos puede llevar a ver la necesidad también de justicia. Ahora, escuchen esto. Ustedes sabían que en la Biblia hay 2 tipos de justicia. Hay 2 tipos de justicia. Número 1, la justicia que se nos imputa. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que se nos otorga, que se nos da cuando creemos el Evangelio, y que es llamada la fe para salvación. Cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, la justicia de Dios fue imputada, fue dada a ti, para que a través de Jesucristo el Padre ya no vea la suciedad de nuestro pecado, sino que vea la justicia de su Hijo en ti y en mí, siempre y cuando nos arrepintamos. Y número 2, la justicia que se nos imparte. ¿Cuál es esa? Cuando seguimos viviendo en Él, con el Espíritu Santo. Dice Colosenses 2:6. ¿Qué dice? Por favor, búsquenla, Colosenses 2:6. ¿A quién? ¿Se la di a alguien? No. Colosenses 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿Qué quiere decir andad en Él? Dice, por lo tanto, de la manera en que recibiste al Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Romanos 8:9, ¿quién dice que es? El Espíritu de Cristo. Entonces, ¿ahora qué nos dice? Que andemos en Él, que seamos conscientes que Él está con nosotros y en nosotros. Pero ¿cuál es el juicio de que el Espíritu Santo promete convencernos? ¿Cuál es ese juicio? Muy atentos, aquí está la esencia del mensaje, ¿eh? Muy atentos. Otra vez la pregunta, ¿cuál es el juicio del que promete el Espíritu Santo convencernos? ¿Cuál es ese juicio? Pues el juicio eterno, cuando muramos. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después no hay purgatorio. Quítate esa idea. ¿Ustedes saben cuándo empezó el purgatorio? Así más exactos, ¿cuándo fue que comenzó la doctrina del purgatorio? Fue en el año de 1500, cuando comenzaron a construir la Catedral de San Pedro, que la Iglesia Católica quería juntar recursos para seguir construyendo, pero ya no había recursos. Entonces se le ocurrió la brillante idea de inventar la doctrina del purgatorio para vender indulgencias. Quien más diera limosna, quien más diera, pues le iban a vender indulgencias para decirle, Alfredo, si tú das un donativo de 10,000 pesos, pues vas a ganar 3,000 indulgencias, y los pecados que cometas, pues no se te van a tomar en cuenta, porque los como diste ofrenda, es como si hubieras pagado por ellos. Y eso fue la doctrina del purgatorio. Haciendo cierta cantidad de misa, las almas van a salir del purgatorio, y entonces te vas a librar del juicio. Mentira. Mentira. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que sabiendo esto, o por si no lo sabían, ya lo saben, que cuando tenemos la oportunidad de hablarle a la gente de un cielo y de un infierno, porque el que más habló de eso fue Jesús, no lo hagamos. El jueves fuimos a un funeral, Isabel y yo, y fue de pura chiripada, porque nos encontramos el cortejo y resulta que la del cortejo era una hermana de Isabel que conocía desde hace de toda la vida. Pues ahí vamos atrás del cortejo y pues vámonos al panteón. Y lo triste es de que estaba un pastor, no digo su nombre por respeto y por ética, pero estaba un pastor y su esposa. Y nosotros pues cantamos, hicimos la parte, y luego yo le hice 2 veces señas, respetando su autoridad.
para que él predicara. Dije, ahorita es el momento, la gente está sensible, llorando, ahorita es para predicarle la palabra y que caiga en buena tierra, ahorita que está mojada con las lágrimas, que les hable del infierno, que les hable del juicio eterno. ¿Qué creen que hizo? Se fue, dejó a la gente ahí lloriqueando. Le dije, no. Isabel se puso a orar y pues yo me puse a compartir, les dije, Señor, pues él ya se fue, no estoy brincando su autoridad porque él ya la dejó, se fue. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque no tenemos sensibilidad a veces para hablarle a la gente. Tal vez muchos de los que estuvieron ahí fue su último día de vida, o será su última semana, o su último año. Y era la oportunidad para hablarles del juicio final, cuando el juez de toda la tierra hará justicia, como dice Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Un día seremos juzgados por el Señor. Ahora, ¿quién es el causante de todo el mal y la injusticia de este mundo? Satanás. ¿Por qué? Porque es el príncipe de este mundo. Cuando Jesús murió, incluso tomó por sorpresa a Satanás y los demonios. Primera de Corintios 2:8, nunca olvides esa escritura. Primera de Corintios 2:8 dice que ninguno de los príncipes, hablando de demonios, ni Satanás conocieron la sabiduría y el misterio de Dios, porque si lo hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. O sea, la muerte mediante la muerte de Jesús, redundando, a través de su muerte Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y cómo es que tenía el imperio de la muerte? Si lee el verso 15, dice que tenía cautiva a la gente por el temor a la muerte. Por eso tienen miedo a morir. Ay, es que no, como mi hijo que me dijo que tenía miedo hasta dormirse. Cuando tenemos miedo a la muerte, es porque seguimos esclavos. Esto es para entendidos. Por eso Jesús dijo en Juan 16:11, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tú y yo no tenemos por qué vivir en el temor, en el miedo. Y escuchen esto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta pregunta? O le han dicho a alguien cuando tú les hablas de Cristo y de todo, y que salen con esta, pero ¿por qué no hay justicia en este mundo? ¿No les han dicho? ¿Por qué se siguen muriendo los niños en África? ¿Por qué la guerra de Ucrania? ¿Por qué esto? ¿Por qué Israel, si es el pueblo de Dios, está atacando a los pobrecitos en Gaza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay justicia? ¿Dios no es un Dios de justicia? Claro que sí. Pero en este mundo, no cuentes con ella. Escuche bien esto. La vida en este mundo no es justa. ¿Por qué no es justa la justicia en este mundo? Porque ¿quién es el que gobierna este mundo? Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Es Satanás. La vida en este mundo no va a ser justa mientras esté el príncipe de este mundo. Pero un día Dios va a producir abiertamente la desaparición de Satanás. Dios explicará la razón del mal y del sufrimiento y todo se va a poner bajo los pies de Jesús. Satanás mismo, dice la Biblia, que será arrojado al lago de fuego y azufre en Apocalipsis 20:10. El Espíritu Santo mismo convencerá de esta verdad. Por eso me gustó ayer lo que decía el pastor Jeff, que a veces nos enfocamos tanto en el anticristo, las trompetas, los cuernos y los cuernos de la luna. Bueno, eso no dijo, pero hacemos tanta cosa, sacamos tanta cosa,
Y nos queremos volver expertos en el apocalipsis, en la bestia, el número de la bestia, y quién es la bestia, y otra bestia, y viene otra bestia, y el 666, y el número de la bestia, y ya va a empezar el anticristo, y el gobierno de la bestia. ¿Pero qué de tu salvación? ¿Te preocupa? ¿Te preparas para eso? ¿Qué tal que hoy fuera tu último día y no vieras a la bestia? Ni al anticristo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que convencer de pecado, justicia y de juicio. Y Él testifica que Satanás está condenado y a dónde va a ir a parar. Y lo dice claramente en Apocalipsis 20:10. Pero también nos dice que el juicio se acerca y que nadie sabemos si viviremos el día de mañana. Dice Santiago, porque nuestra vida es como la neblina. Hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a vivir. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27 que así está establecido por Dios, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No dice el purgatorio, ya les expliqué de dónde viene. Todos debemos presentarnos un día ante el juicio de Dios y dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, tanto de lo bueno como lo malo, aunque no lo creas. Segunda de Corintios 5:10 lo dice. Y también Jesús lo dijo en Juan 5:29, que todos vamos a resucitar. Pero ¿por qué vivimos como si nunca fuéramos a morir? ¿Por qué no pensamos en eso? Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos convenza. Pero cuando Él nos convenza, ¿qué efecto va a producir en nosotros? Un temor bueno y santo. En cuanto Pablo menciona que vamos a comparecer ante el juicio, él menciona el temor del Señor. En 2 de Corintios 5:11 dice, conociendo pues, después de que habla de que vamos a comparecer delante del Señor y que todos vamos a morir para dar cuenta, en el siguiente versículo, en el 11 de 2 de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, le hablamos a los hombres. Cuando Pablo dio testimonio ante Félix, el gobernador, le habló del juicio venidero. Pablo no se andaba con cosas, él aprovechaba la oportunidad para hablarle a la gente que había un cielo y un infierno. Y en Hechos 24:25 dice, pero al disertar, o sea, al estar hablando Pablo y Félix acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, uy, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuántas predicaciones que tú escuchas en el Facebook hablan del infierno o hablan del cielo? Todo es éxito y prosperidad, guerrera y guerrero. Todo es, Dios te dice que este es tu año, que vas a prosperar y vas a ser exitoso. ¿Y qué tal que en este año te mueras? ¿Por qué no te dicen mejores? Félix tuvo temor, tembló, porque solo el Espíritu Santo puede hacer que esa verdad produzca temor. Solo Él puede convencer del juicio venidero. Nadie nos vamos a escapar a ser juzgados. Nadie. Nunca olviden esto. Solo el Espíritu Santo es la garantía delante del Señor para cuando estemos frente a Él. Porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Señor que va a ver en ti y en mí cuando estemos frente a Él. Número 1, que hayas sido lavado por la sangre de Cristo, tus pecados. Número 2, que tengas el sello del Espíritu. Como cuando antes, bueno, no sé cuántos son de mi época, cuando entraba uno a las discotecas de aquel tiempo que le ponían un sello indeleble que solo se veía con la luz, así, ay, mira, me pusieron una estrellita, pero en la luz no se veía, ay, mira acá, la estrellita. Pues así, el Señor te va a ver la estrellita. Solo el Espíritu Santo nos puede perdonar, nos puede garantizar a través de las arras, de esa garantía, de que un día este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad el día de la redención. Como leímos la semana pasada en Efesios 1:13 y 14. Y por último, número 11, la siguiente semana veremos las restantes 10. El Espíritu Santo es nuestro guía.
Juan 16:13, Jesús dijo, Él los guiará a toda la verdad. A menos que seamos guiados por el Espíritu, no vamos a tener discernimiento. Hoy en día lo que más necesita la iglesia es discernimiento, saber discernir lo que se te habla, lo que se te dice, saber discernir incluso los espíritus, porque a veces la gente no es que esté endemoniada, sino que está traumada, está herida emocionalmente. Ay, mira, es que ya iba a decir bifocal, no, es bipolar. ¿Sí? Está endemoniada. No, simplemente tiene trastorno de personalidad por los traumas que ha vivido. ¿Sí me explico o no me explico? Pero el que nos va a guiar es el Espíritu Santo a toda verdad. Como Pablo dice en 1 Corintios 2:14, necesitamos discernimiento revelado por el Espíritu. Sin el Espíritu, vamos a pensar que es nuestro cerebro, nuestra habilidad, lo que me ha llevado al éxito que tengo. Pero el mismo cerebro y tus pensamientos no renovados es el mayor impedimento que te impide ver la gracia de Dios. Porque crees que lo mereces todo, te sientes dueño de todo cuando eres dueño de nada. El Espíritu nos guía toda la verdad mostrándonos lo que está ahí. Pero no podemos verlo si Él no nos abre los ojos. Y entre más nos acerquemos al Espíritu Santo, más nos va a abrir los ojos. ¿Sí? Para quitarnos ese orgullo. El orgullo, miren, a ver si me entienden esto. Cuando imagínate el orgullo como una mancha. Ya sabemos el ejemplo de que la persona orgullosa es como la que tiene mal aliento. Todos alrededor saben que tiene mal aliento, o sea que tiene orgullo, pero menos el que lo tiene. ¿Sí? Porque, ay, yo soy bien humilde, y con el tufo, uy, por acá. Ay, sí, qué humilde, sí, eres bien humilde. Pero ¿cómo lo veríamos de otra manera? Entre más nos acercamos al Espíritu Santo, más se va revelando esa mancha. Por ejemplo, yo que uso corbata, les pongo este ejemplo para que me entiendan. Les podría contar la cantidad de veces cuando comía, sobre todo en Estados Unidos, que comíamos a la carrera porque seguía otro servicio y andábamos así, la cantidad de veces que manché la corbata con la comida. A ver, pásame una servilleta. Y aparentemente ya quedaba bien. ¿Sí? Pero en cuanto me acercaba a la luz, se veía la manchota. Y luego salía de ahí de la iglesia porque estaba así a media luz y todo. No, hombre, ya afuera se veía la mancha, pero horrible. En lugar de haberla limpiado, la hice más grande. Así es el orgullo. Cuando queremos con nuestras propias fuerzas, ya no le voy a decir nada. Que Dios trate con él, con ella. Ay, mira, qué humilde, qué bondadoso. Prefieres que se vaya al infierno en lugar de decirle la verdad. Claro, en amor. Porque tu orgullo no te deja ver. El Espíritu Santo tiene que tratar con nosotros. Y solo hay una manera en que Él trate. Para que nos cambie la mente. Y eso lo vamos a estar repitiendo. Pónganse de pie. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice? A ver, lo leemos. 1, 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentando nuestros cuerpos en sacrificio, porque ya no es con sacrificio de animales, ahora es
El sacrificio somos nosotros. Dice presentando el sacrificio. Presentándolo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es la manera en que Dios va a tratar con nosotros. Y al tratar con nosotros nos va a cambiar el pensamiento. Levante las manos, vamos a cantar a Él. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Dígale, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Hoy es el día para destronar la amargura, que es lo que contrista y prácticamente apaga el espíritu dentro de nosotros. Hoy quítelo del trono de su corazón y digámosle al Señor: ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono en mi corazón, bien fuerte con todas sus fuerzas. Ven y toma el trono, ven
debe de ser el himno de nosotros de todos los días. Y es lo que dijo Moisés en Éxodo 33:15. Que cada día que nos levantemos ese sea nuestro himno. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dígale, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dígale, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Una última vez. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Sí, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ningún lugar, moriremos en el desierto, así como aquella generación que pereció por no conocer de tu presencia. Señor, hoy te rogamos, Señor, que tu presencia jamás la apartes de nosotros. Y tu presencia es el Espíritu Santo. Así como David oró en el Salmo 51, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque es el único que nos puede convencer de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Hoy te decimos lo mismo. No apartes de mí tu Santo Espíritu, porque si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, Señor. No quiero llegar y no voy a llegar. Hoy lo reconocemos, Señor. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hoy dígale ahí con sus palabras, por un minuto solamente, dígale: Señor, hoy reconozco que sin tu presencia nada somos. Y como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu, Señor? Si subiera al cielo, allá estás tú. Si bajara al abismo, ahí estás tú. Si fuera al fondo del mar, ahí estás tú, Señor. Donde quiera tú estás, porque tu presencia, Señor, es omnipresente. Y tu presencia, Señor, vive en cada uno de nosotros.
a través de tu Espíritu Santo, porque es la promesa que estaría con nosotros por la eternidad, y solamente Él nos da garantía de que estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas, pero bien fuerte al Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Vamos a poner las sillas y las mesas.